Y fíjense lo interesante aquí. No es escrito como si ignorase la verdad. Yo creo que una de las cosas que hoy día nosotros vemos en medio del pueblo de Dios, en medio de los que se llaman a sí mismos cristianos, es demasiada ignorancia. Ignorancia en cuanto a lo que tiene que ver con la verdad. Y tiene que ver con nuestra identidad como cristianos. Y por eso somos arrastrados muy fácilmente y a veces somos engañados. Y a veces no necesariamente somos engañados por falsos maestros, por falsas religiones, por sectas, sino a veces los mismos grupos políticos arrastran y engañan a los cristianos, olvidándose por completo o desconociendo por completo lo que la Escritura dice. Y eso es increíble, es increíble. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Ellos ya conocían, y vamos a ver qué es lo que ellos conocían. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces hay dos cosas aquí, unción y conocer la verdad. Vamos a empezar por la segunda, conocer la verdad. ¿De qué verdad es la que Juan está hablando aquí? La que nos mencionó en el versículo 22. En donde habla acerca de que la deidad y la suficiencia de Cristo es negada por estos falsos maestros, pero ustedes ya la conocen. Dios hecho carne, es lo que él está diciendo. O sea, la verdad tiene que ver con quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho aquí. Fíjate, nos dice aquí que la verdad que usted tiene es que fue enseñada a ellos. O sea, todos nosotros como cristianos necesitamos entender que cuando yo voy a un lugar, a una congregación, a una iglesia local, es a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, no a ser entretenido. No a pasarlo bien, no me voy a ver con mis amigos, sí, pero yo voy a recibir la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, porque tú no puedes separar esas dos cosas, puedan transformar nuestra vida por completo. Desde dentro hacia afuera. Y ninguna mentira procede de la verdad. Cuando la verdad está tomada dentro de su contexto, cuando usted lee la Escritura, dentro de su contexto, la Escritura nunca te va a llevar a un engaño. Nunca. Y si hay un engaño, no es de la Escritura. Debes tenerlo por seguro, que tú has sido engañado. No la Escritura. Fíjate, dice Juan aquí que hay muchas personas que andan negando a Cristo Jesús. Hoy día hay mucha gente que habla mentiras acerca de Jesús y las enseñan. Hay algunos que niegan que Jesús es el Mesías, hay otros que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que él decía decir que era. Niegan la deidad de Jesús. Grupos sectarios. Entonces Juan otra vez dice, ninguna mentira procede de la verdad. Los testigos de Jehová, los mormones son los que están promoviendo esta enseñanza, solo Jesús. Niegan esta verdad. Niegan que Cristo es Dios. Niegan que Dios vino en carne. Y los colocan en un nivel inferior. Dicen que es un Dios, pero no es el Dios. Los mormones, por ejemplo, enseñaban que Jesús es hermano de Satanás. Claro, cuando van a tu casa no te van a decir eso. Pero si tú lees su libro, Principios del Evangelio, ahí ellos enseñan esa verdad para ellos. Y fíjate, son un montón y usted los ve y usted dice son buenas personas. Sí, pero estas buenas personas están engañadas y están engañando a otros. Y están llevando a otros creyentes al engaño. Por tanto, si es hermano de Satanás, Satanás es un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es un ángel. Entonces, por ende, no puede ser Dios, que existe por sí mismo. Perdón, que existe por sí mismo. Los mormones, los testigos de Jehová que enseñan que Jesús también es un Dios pequeño, con D pequeña, que es un arcángel. El Miguel, creado, dicen, igual que todos los demás, y que fue puesto ahí para poder lidiar y poder llevarnos a Dios, pero que no es Dios.
realmente, es inferior a Dios. Ve lo que dice la Biblia. Hoy día vamos a mirar, la gente dice, en la iglesia no enseñan Biblia, hoy día vamos a enseñar Biblia. Vamos a leer la Biblia. Entonces, no vamos a leer todo, pero yo les voy a tratar de dar citas para que ustedes las anoten y lean en su casa. O reescuchen otra vez el estudio, si no alcanzan a apuntar. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 5 y 6, el escritor de Hebreos dice esto: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y aquí está hablando el Padre: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Hoy y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, la palabra primogénito habla aquí de primero en prioridad, de primero en importancia. No habla de primero en orden cronológico, sino habla de importancia. Y está hablando de cuando Jesús vino y nació en un pesebre. A eso se está refiriendo aquí. Cuando se introduce, dice, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El mandato de Dios a los ángeles era adorar a Dios en su primera venida. A Jesús, en su primera venida. Y la referencia aquí tiene que ver que este hijo mío, que es el único hijo, Jesús, es el único, porque tiene la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos. Es Dios también. Participa de esa naturaleza divina. Es solo Él, es único. Y este escritor está diciéndonos que Él vino aquí. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Y Satanás pedía a Jesús que lo adorara. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando Satanás dejó a Jesús, dice que los ángeles adoraban y servían a Jesús. ¿Quién es este que está hablando Hebreos? Es Jesús. Porque a él lo adoran los ángeles. Si lo adoran los ángeles, es superior a los ángeles. No es un ángel. No es una categoría de ángel. Completamente diferente. En Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Y una cosa que es interesante aquí es que hoy día muchas sectas niegan la deidad de Jesús. Los judíos estaban declarando, ¿ya?, también que ellos esperaban a su Mesías, y su Mesías fue prometido a ellos, y les dice en Isaías 9:6, ¿quién era ese Mesías? Fíjate, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Dice Padre eterno y príncipe de paz. Aquí. Entonces, aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, están obviamente mintiendo, porque ya la Escritura lo enseña. De hecho, los rabinos de ese siglo y de ese tiempo creían que Jesús, o que el Hijo de Dios iba a ser ese Mesías. Eso cambió después. Eso cambió después. Y lamentablemente fue porque ignoraron todas las escrituras y todas las evidencias que Jesús les dijo a ellos. En el Salmo, el capítulo 2, versículos 6 y 7, el salmista dice esto: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es lo que se estaba citando Hebreos. Es lo que estaba citando Hebreos aquí. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, la gente dice, bueno, son los sectarios, los mormones, los testigos de Jehová, pero el Islam y los musulmanes también creen lo mismo. Ellos niegan a Jesús. De hecho, en la cúpula esa que usted ve en el monte del templo, ya esa estructura azul y dorada arriba, ellos escribieron ahí, Dios no es engendrado ni tampoco engendra a nadie. En el Corán, en la Sura 43, dice esto acerca de Jesús. Jesús no fue más que un mortal a quien Alá favoreció y lo hizo un ejemplo para los israelitas. Entonces, el Islam no cree lo mismo que nosotros creemos, ni creen en el mismo Dios. No son iguales. No creen en lo que nosotros creemos. Y es porque están negando a Jesús.
En Juan 3:16, el pasaje que todos nosotros conocemos, en donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, monogenes, único Hijo, Jesús. Esto es lo que el Salmo estaba profetizando, esto es lo que Hebreos estaba citando, y este es el cumplimiento, Cristo Jesús, Dios. Ahora fíjense, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 63, ¿se acuerdan? Jesús estaba, ya lo habían tomado, lo habían llevado delante del Sanedrín, y ellos buscaban testigos para acusarlo y no encontraban, todos se contradecían entre ellos. Y llega el punto en donde el sumo sacerdote le hace esta pregunta a Jesús. En Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús responde, tú lo has dicho. No es que Jesús estaba eludiendo la pregunta, Jesús está diciendo, así como dices, así es, yo soy. Y desde ahora ya no me veréis más hasta que digas bendito que viene en el nombre de Jesús. Viniendo en las nubes. Y ustedes saben lo que hizo el sacerdote. El sumo sacerdote dice, rasgó sus vestidos, dijo blasfemia. ¿Qué más necesidad de testigos tenemos? Necesita morir. Debe morir por lo que ha dicho. Entonces, los rabinos modernos niegan esta realidad. Niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el punto de ellos? El punto de ellos es decir, no, es que el Mesías tiene que ser un hombre. De acuerdo a Deuteronomio 18:15, es lo que ellos citan. Profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo. Dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios y a él oirás. Y es en base a esta afirmación donde ellos dicen que el Mesías tiene que ser un hombre. Si Moisés, y ese es el razonamiento, era un hombre, por lo tanto el Mesías también debe ser un hombre. Y la mentira y el engaño es que Jesús no puede ser uno con el Padre. Isaías, ¿qué dijo? Dios fuerte es su nombre. Ellos mismos están ignorando la Escritura. Padre eterno, para describir, que no es que son los nombres de Jesús, pero para describir ¿quién es Él? ¿Quién es este Hijo que les es dado? ¿Quién es este Hijo que les es nacido? Su divinidad, dado, nacido, su humanidad. Su encarnación y su divinidad. Dios hecho carne. Pero ellos lo rechazaron. Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que este hijo que iba a concebir esta virgen es Jesús? Mateo 1:23. Mateo citando al profeta Isaías dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y da la traducción aquí, que es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, estos hombres estaban cerrados a esa realidad de lo que ya decía la Escritura y confirmado por Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No un Dios, como aparece en la Nueva Traducción Viviente de los Testigos de Jehová, sino Dios. No un Dios con minúscula. Es igual a Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando uno ve todas estas escrituras, y uno dice, wow, ¿cómo los creyentes pueden caer bajo el engaño de los testigos de Jehová, bajo el engaño de los mormones o de cualquier grupo sectario que niega la deidad de Jesús? Es porque son ignorantes de la palabra de Dios y el pueblo perece por falta de conocimiento, porque van a ser entretenidos y no instruidos. Juan 17:22,
orando Jesús, dice esto, para que sean uno. Vea lo que Jesús está orando, hablando de los discípulos y de los creyentes, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, para usted y para mí, ser uno no tiene a lo mejor la misma connotación que tenía para los judíos, pero para los judíos la entendieron. Entendieron claramente esta afirmación. Juan capítulo 10, fíjate, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué lo iban a apedrear? Versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Versículo 33. Ellos, dice, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué había dicho Jesús antes? Yo y el Padre uno somos. ¿Qué oró Jesús en Juan 17? Somos uno. Y ellos estaban entendiendo esto, te haces Dios. Al decir esto, al declarar esta afirmación, y al decir que tú eres uno con Dios, te está diciendo que tú eres Dios. Por eso lo querían matar. Por eso lo querían matar. No porque hubiera algún pecado en él, sino sencillamente cuando él estaba frente al sacerdote, el sacerdote le pregunta y él dice, tú lo dices, y él dice, yo soy Dios y vine a morir. Eso es lo que él vino a hacer. Él murió por quien dijo que era. Por eso murió. Vea lo que dice Pablo en Romanos 9:5. ¿De quién son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Ahí está. Pablo lo tenía claro. Ahora que el Espíritu Santo había iluminado su mente y podía entender las Escrituras, y él podía declarar esto, Dios sobre todas las cosas. Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual a Dios. En todos sus sentidos. No se despojó de su esencia, de su naturaleza, pero se despojó de su gloria. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús oró en Juan 17. Restituye ahora la gloria que siempre he tenido contigo otra vez, desde el principio. Es allá donde iba. En Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, dice, inescrutable, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Wow. Ahora, Juan 1:18 nos dice que a Dios no lo ha visto nadie. Pero aquí Pablo está diciendo que Dios fue manifestado en carne. Pero Juan también sigue diciendo ahí, pero que ha sido manifestado por el Hijo, por el unigénito del Padre. ¿Quién es este Dios manifestado en carne? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Dios. Es lo que el Señor Jesús mostró. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el libro de Tito 2:13 continúa el apóstol hablando acerca de esto. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No a un ángel. Es a Dios. Ya 2 veces Pablo llama en sus escritos directamente a Jesús Dios. Directamente. El que no quiere ver ya es otra cosa. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjate, aquí el Padre está llamando a su Hijo Dios. El Padre, es en el contexto en el que está ahí. Entonces, la Escritura dentro de su contexto. Y eso es lo que enseña ahí. Fíjate, al final de la Biblia, en Apocalipsis,
Capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos todopoderosos hay? Porque el Padre es todopoderoso. Pero aquí Jesús está diciendo, hey, yo soy todopoderoso. Porque los dos son el mismo Dios. La Trinidad para nosotros no es problema eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son el único Dios. El único Dios. Ese es el famoso Shema, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dice, ve ahí que es uno, sí, pero la palabra uno es echat y la palabra echat en hebreo es uno compuesto es. Es lo que dice. Así como dice en Génesis, cuando habla acerca de los dos serán una sola carne, dos, una sola carne. La misma. Entonces, Él es el alfa, fíjate en el versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Otra vez, Jesús. Entonces, cualquier persona que niega a Jesús es un anticristo. Es lo que Juan ha declarado. Ahora nosotros estamos claros por medio de las Escrituras que esto es lo que Él hace. En el capítulo 11 de 2 de Corintios nos dice ahí que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Y es increíble, es doloroso ver a tantos cristianos siendo engañados por estos líderes que enseñan, ¿ya?, sobre Jesucristo. Y algunos los conocen, ¿ya?, y no son mormones ni son testigos de Jehová, están dentro del espectro de la iglesia protestante. Y usan ciertas palabras y uno dice, wow, esta palabra está como rara, manifestación. Cuidado con la gente que diga que Jesús es una manifestación. ¿Ya? Porque una manifestación puede ser una piedra, una manifestación puede ser un árbol. No, Él es persona. Es la persona, la segunda persona de la Trinidad. Escuche. Cuando está escuchando a estos hombres, escuche bien lo que enseñan y de dónde lo toman. Nosotros vemos por las Escrituras. Hay una creencia falsa sobre un Jesucristo que no es el que realmente está declarado en las Escrituras. Y hoy día los rabinos declaran eso, Jesús no era el Mesías, lo mismo que los mormones. Vea lo que dice en 1 de Juan, el versículo 23 del capítulo 2, perdón. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, ahí es donde está el Dios verdadero. Es en Él. ¿Qué dice la gente hoy día? Todos los caminos conducen a Dios. No importa si tienes fe, lo importante es que tengas fe. Pero la Escritura dice algo totalmente diferente. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Ahora, usted debe preguntarse, cuando la gente le dice, sí, yo creo en Dios, bueno, ¿en qué Dios crees? Porque también eso es importante, en el Dios verdadero revelado en las Escrituras, que es el Creador, el que sustenta todo el universo, soberano sobre todo, ¿o en cuál crees tú? Porque de ahí debe partir. Una buena descripción del Dios que creían los discípulos está en el capítulo 4 del libro de Hechos, cuando ellos oran al Señor. Y identifican a qué Dios están orando. Al Creador de los cielos y de la tierra. El Señor y Salvador. Lo identifican. Pero hoy día la gente muy fácilmente dice, yo creo en Dios, sí, que bueno, yo también. Alguien nos dijo ahí, en un lugar que andamos con Marixa, dice que al final, bueno, todos creemos en Dios. Yo dije entre mí, usted no. Bueno, no le dije nada, porque estaba hablando con Marixa. Ustedes no creen en el mismo Dios. ¿No? Sí, lamentablemente ya han sido engañados.
Segunda de Timoteo 2:5, ¿qué dice? Que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Fíjate, Pablo dice eso. ¿De dónde toma Pablo eso? De Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Él. Entonces, si los creyentes y si la gente reconoce a Jesús, también van a tener al Padre. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto? Porque esto hay que llevarlo a algo práctico. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Mateo, en el capítulo 16? Cuando Jesús estaba con sus discípulos y ya venía ya a meses de la crucifixión y él estaba en Cesarea de Filipo y hace esta pregunta al Señor ahí, a los discípulos. Ahora, Cesarea de Filipo era una área gentil donde ellos estaban, allá arriba en el norte, arriba, ya, donde ellos estaban, en Galilea. Y en ese lugar, en Cesarea de Filipo, se había convertido en un lugar pagano. De hecho, ahí estaba en un templo para un dios griego llamado Pan. ¿Ya? Pan. ¿Ya? También había un templo ahí en donde se adoraba Baal. Herodes había hecho un templo para César. Entonces imagínate, muchas mezclas. Y es ahí que Jesús hace esta pregunta en Mateo 16. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya, soy como el Pan, soy como Balac, soy como César. ¿Quién dice los hombres que soy? Yo creo que esa es la pregunta clave, porque la confesión que tú hagas va a determinar hacia dónde vas. Romanos 10:9. Yo sé que hay algunos que dicen que uno no es salvo solo por confesar. Bueno, vea lo que dice aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, tienes que creer. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, versículo 10. Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, básico para la salvación. Y es lo mismo que el Señor les dice a ellos. Bueno, ¿quién dice los hombres que ellos son? Bueno, cuando tú confiesas, ¿a quién estás confesando? ¿A quién estás reconociendo? Esa es la pregunta aquí. La obra de Jesús y su persona no pueden separarse. Van juntas. No pueden separarlo. Y es algo que usted y yo necesitamos entender. Y mucha gente en ese tiempo lo confundía. Y hoy día también hay muchos que confunden esto. Y hay muchos que no responden la pregunta, sino que sencillamente se dejan llevar por lo que todos los demás creen o hacen. Nunca tú puedes tomar una decisión por Cristo siguiendo a los demás. Tú tienes que tomar una decisión por Cristo, por ti. Y eso tiene que ver con algo que Dios revela a ti acerca de Cristo Jesús. Fíjate ahí en el versículo 15 de Mateo 16. El Señor les pregunta, ¿quién dicen que yo soy? Esa es la pregunta aquí. Esa es la pregunta para toda la gente hoy día. Respondió Pedro, dice Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la respuesta. Bienaventurado eres, le dijo, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta declaración, y aquí no es que le está dando las llaves del reino a Pedro, ¿ya? Y que Pedro está arriba esperándote ahí con las llaves para entrar. No, sino que la declaración, ¿cuál declaración? Tú eres una roca pequeña, porque eso es lo que significa Pedro, una roca pequeña, pero sobre esta roca, una roca inmensa, gigantesca es la que se refiere ahí, edificaré una iglesia. ¿En cuál? En que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador y es Dios. Y es sobre eso que debe estar fundamentada la iglesia. Y para que eso ocurriera, Dios vino y se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, es lo que dice Juan. Y eso es si lo creemos o no lo creemos, porque esa es la verdad. Entonces Jesús le dice, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora la pregunta aquí que uno debe hacerse, bueno, ¿cómo Jesús viene y respaldó esa declaración 3 días después, resucitando de los muertos? Ahí está el respaldo para esa declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús había dicho, mi vida la pongo, nadie la toma. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Jesús es la vida. Jesús es el camino. Y Jesús es la verdad. Y la evidencia clara de esto es su resurrección. Ahí está el ejemplo más claro que tenemos. Vean, Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, los hará verdaderamente libres. Por eso es importante lo que creemos. Es muy importante. Y segundo, ¿por qué lo creemos? Por eso hoy día lamentablemente hay muchos cristianos engañados. Porque no saben lo que creen. Viene cualquiera y les muestra un pasaje, ¡pum! Están equivocados, dicen. Y no. Escudriña las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la tristeza de hoy es esta, que muchos de la iglesia de Cristo no usan bien la palabra de verdad. Abusan y la utilizan para sus propios beneficios, muchos de ellos. Y por eso hay mucha gente que no está recibiendo la sana enseñanza de la palabra. Pero no es responsabilidad solo del que está detrás del púlpito. Él es el que está sentado y el que llega con su Biblia cada domingo. Esa es la fe. Que al menos al lugar en donde tú vayas, se abra la Biblia. Y que vayas a través de la Biblia. Puedas ver y procure, dice ahí, con diligencia, presentarse aprobado. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Procurar presentarme diligente en el estudio de la palabra de Dios y usarla correctamente. Es nuestra responsabilidad. Entonces la gente sí, tenemos seminarios, tenemos institutos, tenemos esto, tenemos aquello, pero aún así es tu responsabilidad, en tu tiempo, en tu casa, procurar presentarte a Dios aprobado. Hay mucha gente que hoy día te va a decir, no, pero Jesús al final nos va a salvar a todos, porque nos ama a todos, no es lo que dice la Biblia. Lo importante es la verdad, y la verdad nunca nos conduce al error, la verdad nunca nos va a llevar a la mentira. ¿Cuándo nos vamos a confundir? Cuando comenzamos a abusar de la palabra de Dios y a introducir ideas que yo quiero que la palabra diga. ¿Por qué? Porque yo creo en eso, y ese es lamentablemente el error. Los hombres no van a ser salvos por afirmar un credo de una iglesia X. Creo en Dios Todopoderoso y en todo lo demás. Hay credos, está el credo católico y está el credo de Westminster. Pero eso no te hace salvo. No te hace salvo. Lo que te hace salvo es confiar y creer en Cristo Jesús y obedecerlo. La evidencia es esa. Creer en Cristo Jesús y tu testimonio de fe, tu testimonio de vida. Una salvación que no transforma no es salvación. Una gracia que no transforma no es gracia. Y es lo primero que dice aquí. Conoce la verdad. Es lo primero. Lo segundo que vamos a mirar aquí en estos 10 minutos que nos quedan es la unción del santo. No puedes separar esto. No puedes separar la Escritura del Espíritu Santo. Versículo 20 nos dice ahí, porque vosotros tenéis la unción del santo. O sea, tenemos el Espíritu Santo. La referencia a unción aquí, y es carisma, es la palabra, es al Espíritu Santo. Carisma. Esa es la palabra.
Y en muchas partes se traduce como unción. Entonces, la unción que usted tiene, por tanto, es del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo usted tiene el Espíritu Santo? Usted tiene el Espíritu Santo cuando cree en Cristo Jesús. En Juan 14:17, el Señor Jesús le dice que el Espíritu Santo está con ustedes, o sea, al lado de ustedes, pero va a estar en ustedes, morando en ustedes. Todos los creyentes tienen, los que han creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo en ustedes, morando en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Hay una tercera experiencia, y es la experiencia que viene sobre el creyente. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿No es que ya lo tenían? No, es una tercera experiencia. El bautismo del Espíritu Santo. Y no es una experiencia única, sino que es una experiencia que usted puede ver a través del libro de Hechos una y otra vez para los cristianos. Hechos 2, Hechos 4, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19. Usted lo puede ver a través del libro de Hechos. Pero todos nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora la gente piensa que cuando yo tengo el Espíritu Santo morando en mí, tengo un poquito de Él. No, tienes todo. Todo. Todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para ir a la Escritura. Porque esto es lo que hace, habla al creyente su entendimiento para revelar las cosas de Dios. Entonces, el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, las inerrantes, inequívocas, sin error, Escrituras, van juntas. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Escritura, y eso nos va a ayudar a nosotros, ¿a qué? A detectar la falsa enseñanza y al enemigo. De eso, no necesitamos un detector ahí que cuando entren les vamos a poner para ver si entra el enemigo. No, cuando usted habla la Escritura yo voy a saber que usted cree. No, es que pastor, yo tengo una revelación de Dios. Ah, sí, qué bueno. Si esa revelación va en contra de la palabra de Dios. Ahora, la gente dice, no, es que esto está y te pagan un par de versículos. Ok, esperemos a ver cómo eso transforma tu vida. Si transforma tu vida, entonces bien. Si no, es tu propia carne, nada más. En 2 de Corintios, en 1 de Corintios 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice esto: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice el versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y vea, y sigue hablando Pablo aquí de que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo. Esto es lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en usted, abre sus ojos para que usted pueda entender, para que usted pueda ver luz realmente cuando usted está aquí en las Escrituras y pueda entender la palabra de Dios. De otra forma no se podría. Es por medio de Él. Jesús se lo dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 26. Yo les dije que hoy día vamos a ver muchos pasajes. Bueno que los anote, si puede. Si no, después los buscan y los ve de nuevo. Dice, cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Primera cosa que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida es dar testimonio de Cristo. No de sí, sino de Cristo. A eso lo envió.
A eso lo envió, a eso es lo que vino, a revelarnos a Cristo, a darnos testimonio de Él, a mostrarnos más de Él, a conocer más de Él. En Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ya? Otra vez, es de verdad, cuando dice, es que si el Espíritu Santo te lleva a un error, entonces entiende, no fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es de verdad, te lleva a la verdad, no al error. Os guiará, dice, a toda verdad. A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber, fíjate, para que ustedes conozcan aquí, intuitivamente y por experiencia, para que ustedes conozcan las cosas que habrán de venir. Él, otra vez, vea lo que hace el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es la obra que hace el Espíritu Santo, enseñarnos a Cristo y las cosas de Cristo. A eso es lo que nos lleva. Eso es la transformación que hace el Espíritu Santo, llevándonos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Muchas cosas todavía nos faltan, claro, muchas. Ahora fíjate ahí en Primera de Juan, en el verso 27 del capítulo donde estamos, capítulo 2. Pareciera que hubiera una contradicción, pero no la hay. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿ya? Dice, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces el debate está entre si hay necesidad de maestros, si hay necesidad, ya por eso yo necesito a la iglesia. Eso no es lo que dice Juan aquí. Y es cosa de darnos cuenta de que qué está haciendo Juan ahorita aquí, enseñándoles a ellos. O sea, sería una contradicción. Sería una contradicción de Juan. No, aquí Juan les está diciendo a ellos, ustedes tienen la unción. Pero vamos a ver a qué se refiere ahí. En Efesios 4, versículo 11 al 12, ahí el apóstol Pablo dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, pastores y maestros, dice. Entonces, ¿está equivocado Pablo? ¿Está Juan contradiciendo a Pablo? No, para nada. Nunca se niega el don de maestro, nunca se niegan los dones, no se han terminado. Yo sé que hay algunos que les gustaría ver eso, esos que se llaman sesionistas, ¿ya? Y que usted a veces los ve y parecen coherentes, pero no es lo que enseña la Escritura. Los dones todavía están vigentes. Entonces, si no, pastores y maestros, evangelistas, es un don. No es una habilidad, no es porque usted va al seminario. Es porque el Espíritu Santo le da el don y le da la capacidad a usted de poder enseñar. Entonces, fíjate, Juan aquí está diciendo, estos hombres van a hablar por medio de la palabra y el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y el Espíritu Santo va a abrir tu corazón para que eso que tú estás recibiendo lo puedas tomar para ti y lo puedas aplicar. ¿Cuántas veces tú has tomado la Escritura y has leído algo y pasas y lees y llega un punto en donde a veces lees, ¡pum! Y dices, se me prendió. No, fue el Espíritu Santo. Te dijo, no entiende. Eso es. ¡Pum! Nos da luz aquí. Se va a hacer real hasta que el Espíritu Santo lo haga real y lo revela a tu corazón. Eso es algo que a veces nosotros los cristianos se nos olvida. Es el Espíritu Santo es el que tiene que hacer real la palabra de Dios en tu corazón. No yo. Es que el pastor es muy aburrido, muy lento todo. No. Yo puedo ser el Dante Guede de Costa Rica y nada. Si no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae realmente que esa palabra que está siendo expuesta haga vida en tu corazón y tú la recibas. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? Ese es el asunto. Eso no es para mí. Ahí va pastor, te la mando ahí. ¿Ya? Ahí es donde se hace vida.
Y cuando entiendes algo es el Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, dice ahí que los hermanos de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaron las Escrituras bajo la guía de Pablo, pero también el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar mientras escudriñas tu Biblia. Pero si no la escudriñas, ¿a qué te va a guiar? Estamos puro esperando revelaciones nuevas de Dios. Camino ahí, ay, una revelación, qué bonito. O vivimos por lo que sentimos. ¿Ya? No, es la palabra de Dios. Prueba la Escritura. 3 formas de probar la Escritura. Primero, si fue enseñada o practicada por Jesús en los evangelios. Enseñada y practicada por Jesús en los evangelios. Segundo, es enseñada por la iglesia primitiva o practicada en el libro de Hechos. Segundo, enseñada por la iglesia primitiva o practicada en Hechos. Y tercero, enseñada en las cartas. Si cumple esos 3, es doctrina para la iglesia. Enseñada por Jesús, practicada los evangelios, enseñada por la iglesia primitiva, vivida por ellos, practicada por ellos, y ampliada y enseñada en profundidad en las cartas de Pablo o de los otros apóstoles. Entonces, imagínate, ¿cuánto tiempo tenemos para estar ocupados escudriñando las Escrituras? Toda la vida. Toda la vida. Yo sé que hay algunos que se quieren jubilar, ¿ya? La jubilación, yo creo, para mí, no tienen que estar de acuerdo, de un pastor es cajón. Mientras Dios me dé fuerza, lucidez, para exponer la palabra, aquí voy a estar, cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos. Entonces, el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos ayudan a poder darnos cuenta de quiénes son estos falsos maestros. Pero escudriñe, usted ya tiene la herramienta, tiene la palabra y también tiene el Espíritu Santo en usted. Si realmente ha creído en Jesús, en el Cristo, el que murió y resucitó al tercer día, que es Dios, el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El que sostiene todo esto y el que está en control de todo. Y que un día va a regresar por su iglesia para llevarnos a estar con Él. Y luego va a regresar con su iglesia para establecer su reino. Y traer juicio sobre todos los que rechazaron a Cristo Jesús. ¿Ese es en ese el que tú crees? Si no es ese, examínate. Cuando crees en ese, entonces tu vida no es la misma desde que creíste en Él. No puedes seguir viviendo de la misma manera, es imposible. Es imposible. Juan, otra vez, 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que lo hace. Que Dios nos ayude. La próxima semana vamos a seguir. Yo creo que nos vamos a alargar un estudio más. Porque la próxima semana vamos a hablar de la vida eterna, la promesa de Dios. Mucha confusión sobre la vida eterna. Versículo 25. Es posible un estudio más de esta porción. No van a ser 3, van a ser 4. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, nos recuerdas.
por la esperanza que nos das, la confianza que tenemos en que hemos creído en la persona correcta, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que vino, se despojó de su gloria, siendo Dios, y se humilló hasta lo sumo, como siervo, muriendo en una cruz por todos nosotros, para traer perdón a aquellos que crean en Él y reciban su sacrificio y acepten ese sacrificio. Y reconozcan que Él es Dios, Señor sobre todas las cosas, que está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que realmente sea Él en el que hemos creído. Y no, Señor, en una imagen o en una idea mística de Jesús, sino ese Dios amoroso pero justo, misericordioso pero que no va a tolerar el pecado, en ese Dios lleno de gracia pero también lleno de justicia. Que realmente, Señor, podamos entender que así como tenemos vida eterna en Él, también hay condenación eterna para los que no lo tienen a Él. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, que podamos examinarnos en esta mañana. Y ver realmente en qué Jesús hemos creído. En quién realmente hemos creído. ¿Quién es Él para nosotros? Si realmente es el Cristo, el Hijo de Dios. O algo más, un accesorio más en nuestras ideas religiosas que podamos tener. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón. Porque tu palabra, Señor, se produce y es vida en los corazones. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Se revela y se da esa luz para entenderle que pueda ser así en esta mañana. En aquellos, Señor, que no te conocen. Oro, Señor, para que tú, Señor, abra, Señor, ese entendimiento, des luz en aquellos que todavía están en tinieblas. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor. Y pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.